Hola, mi nombre es Jessica Schieber y en este video voy a contar sobre el tema que elegí para mi tesis. Mi tesis se trata sobre mi barrio, que es un barrio muy popular acá en Concordia, que se llama La Bianca y tiene una historia muy particular. Mi barrio comenzó su construcción junto con el convenio que se firmó en 1970 para la construcción de la represa de Salto Grande. En primera instancia se construyeron antes de empezar justamente con la construcción de la represa de Salto Grande dos barrios cerca de Salto Chico, al norte de la desembocadura del arroyo Ayuy Grande, a 6 kilómetros, donde estaban los rápidos de Salto Grande, y a 18 kilómetros de la ciudad de Concordia, del centro de la ciudad de Concordia. Entonces, con esta gigantesca obra que se comenzó en realidad en 1976, en 1970 fueron los acuerdos entre los dos países, Argentina y Uruguay, pero si vamos un poco más atrás, en realidad esta obra o estos convenios que hizo Uruguay con Argentina para la construcción de la represa hidroeléctrica de Salto Grande comenzaron en 1946. Recién en 1970 se concretan y en 1976 se comienza la construcción de la represa hidroeléctrica. Con la necesidad de esta construcción, porque venían muchísima gente de muchos lados, no solo de la provincia o del país, sino que venían extranjeros, había holandeses, suizos, alemanes, también había paraguayos, bolivianos que venían a prestar mano de obra. Entonces se tomó un terreno que pertenecía a la familia Marcone, donde había quintas, y se empezó a construir dos barrios. Uno, que era el barrio CTM, que era para las personas, los profesionales que tenían rango dentro de la construcción de la represa hidroeléctrica, y otro complejo de monobloc que se llamó el barrio Dos Naciones, que estaban destinados para los obreros que venían de otras provincias, digamos, todo el resto de los obreros, el resto de la mano de obra. Aproximadamente vivían en estos monoblocks alrededor de 4.500 obreros. Una de las primeras entrevistas que realicé, en realidad una de las primeras entrevistas que quería realizar era mi papá, que lamentablemente falleció en 2019 y no lo pude entrevistar, pero recuerdo que él me contaba, él trabajó en la construcción de la represa, él manejaba los camiones montacarga que transportaban tierra para llenar el terraplén, y él me contaba que había muchísima gente que hablaba muchos idiomas. También me contaba que había muchos accidentes y lamentablemente no pude charlar más con él, pero pude charlar con Juan Humedes. Él es vecino de La Bianca, vive en la Bianca, y fue un operario que al principio comenzó a trabajar como mano de obra, nomás como peón, pero él es buzo, era buzo táctico, pero no pudo entrar a trabajar de esa manera, así que entró a trabajar de obrero hasta que en algún momento se presentó la oportunidad de él de trabajar de buzo, y fue a través justamente de un accidente. Se había caído unas vigas de hormigón que ahí vamos a ver en una de las fotos, y se sumergió en la parte que todavía estaba inundada, porque para construir la represa se drenaban o dragaba el río de una parte, se construía una parte, después el agua volvía a su curso, se drenaba otra parte y así se iba construyendo por partes. Entonces esta viga de hormigón, la verdad que no sé bien las toneladas que pesaba, se cayó y se sumergió, y la necesitaban porque podía llegar a tardar meses en volver a conseguir esa viga. Entonces su capataz sabía que él era buzo táctico, y esa fue su oportunidad para poder desarrollarse como buzo dentro de la construcción de la represa.
una de las tareas que tenía Juan junto con sus compañeros como buzo era el mantenimiento. O sea, ellos se encargaban de limpiar los rieles por donde justamente iban a subir y bajar las compuertas. Y él, algo que me sorprendió de lo que me contaba en la entrevista, es que trabajaban a ciegas. Se comunicaban a través de sonidos. Ellos se subían en una jaula, que también vamos a ver la foto acá. Se metían en una jaula, bajaban en esa jaula y se iban comunicando con golpes. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo hacías para saber dónde tenían que limpiar o dónde tenían? Y él me contaba que era todo por tacto, que podían percibirlo, y bueno, luego hasta cierta cantidad de metros se sumergían y después subían y tenían que estar en la cámara hiperbárica un tiempo para despresurizarse. Y bueno, que iban trabajando y que iban haciendo por parte la obra, digamos. Y también me contaba que tenían otro tipo de jaula, que ahora que la vemos también acá en la foto, que era para bajar aguas abajo. Había una jaula para aguas arriba y una jaula para aguas abajo. Acá podemos ver algunas de las fotos antiguas y algunas de las fotos que nos muestra Juan Humedes de lo que era la construcción de la represa. Y bueno, nos cuenta que como él era obrero de justamente esta obra, él llegó a vivir en 1976 al barrio de La Bianca. Acá vamos a ver algunas fotos viejas, al barrio Dos Naciones, que era el de monobloc. Después, cuando él fue buzo, pudo ocupar una de las casas de CTM, pero bueno, luego por unas cuestiones administrativas, sufrió un accidente, bueno, cosas que no supieron solucionar, no pudo vivir más, pero sería uno de los vecinos más antiguos. Él contaba que dentro de, aparte de los monobloc en donde él vivía, había la misma empresa esta construyó como galpones gigantes en el mismo terreno, ¿no?, donde ahora es el barrio, pero ya no están más. Construyó galpones gigantes en donde eran como tinglados militares, ¿no?, para otros empleados que seguramente eran temporales, porque él me decía que había contratados, él trabajaba para UOCRA en ese momento, y había otros empleados que eran contratados temporalmente. Entonces para esos empleados había también como tinglados, o sea, como galpones cerrados, que tenía como alas. Entonces un ala eran las habitaciones y pasabas ese ala y era la parte de duchas, de baños, por ejemplo. Bueno, y él contaba que cuando la represa se terminó, bueno, todo eso se levantó, que la administración levantó todos esos lugares, digamos. Conjuntamente, mientras sucedía esto de la construcción de la represa y a su vez se terminaban los barrios para los empleados, y APB construía dentro de este terreno, que hoy es La Bianca, otros barrios que pertenecían al gobierno. Cuando la represa termina sus obras, levantan todo, la administración de ese momento, que era aparte, que era algo privado de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, no estaba conformado, eso era algo privado, vende parte de los monobloc a IAPB y las casas de CTM quedan privadas, pero dentro de lo que hoy es el barrio. Entonces se construían mientras los barrios que se inauguraron luego en 1982. El barrio La Bianca queda inaugurado formalmente con ese nombre en 1982. En 1982 el barrio cuenta con 35.000 habitantes y queda inaugurado el barrio, bueno, que ya existía, el barrio Dos Naciones, el barrio CTM, el barrio 708 viviendas, el barrio 272 y el barrio Mercantil, que han conformado todos esos pequeños barrios dentro del gran barrio que es el barrio La Bianca. Como podemos ver en las fotos antiguas, el primer barrio original que vino con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con CTM en realidad, como podemos ver, no tenía cableados porque se había pensado como una construcción futurista. La gente hoy todavía le dice la ciudad satélite, porque justamente vista desde arriba parecía un satélite, porque no tenía cables, porque estaba totalmente alejada de todo, quedaba lejos, no llegaban autobuses, no había comunicación, digamos, era lejos en ese momento.
Entonces parecía como una isla y la gente le decía la ciudad satélite. Juan nos comenta también un dato curioso de por qué el nombre del barrio, por qué se llamaba Bianca. Él tiene entendido que se llama Bianca justamente por los nombres de los herederos de las personas que vendieron o cedieron tierras para la construcción del barrio, que aún existe una quinta dentro del barrio que se llama La Bianca. Lamentablemente no hemos podido charlar con las personas, pero los lugareños hablan de que se debe a una sobrina el nombre o a una nieta de las personas que eran propietarias de algunos de los terrenos en donde se construyó el barrio. Otro dato importante sobre mi barrio es que está construido casi a la vera del río Uruguay. Hay algunas cuadras nomás que separan al río del barrio, y junto con la construcción del barrio se cambió el curso, el lecho del río, y había una plantación de tomates muy grande en el lecho del río, y justamente cuando se construye la represa que cambia el lecho del río, esas plantaciones de tomates dejan de existir y dan lugar a lo que la gente luego bautizó la playa de los tomates, que acá vemos las fotos. Nunca fue una playa habilitada por cuestiones económicas y administrativas. Además, quedan restos de lo que es la correntada y lo que son los saltos. Cuando baja mucho el río se puede ver. Entonces nunca pudo ser una playa habilitada, pero las personas del barrio la han usado para la pesca y también para recreación. Otra de las vecinas entrevistadas fue la señora Viviana Saad, que también ella vivía con su familia antes en unos terrenos frente a donde se estaba construyendo el barrio. Ella contaba que era un lugar donde había tierras sembradas, donde había una curtiembre. Ella cuenta que cuando en el inicio del barrio, que antes parecía como un pueblo abandonado, porque justamente IAPB había frenado la construcción por el tema de los golpes militares, y luego se vuelve a construir el barrio, que lamentablemente había sido saqueado. Entonces se demoró la construcción y luego se vuelve a construir para poder inaugurarse en 1982. La Bianca, contaba antes, era como una mini ciudad, también por eso se la llamó ciudad satélite. Llegó a tener hasta banco, correo, tiene aún una sala de primeros auxilios y tenía una comisión vecinal, incluso tenía un presidente, pero luego eso quedó como en la nada, digamos. Viviana Saad también es muy conocida en este barrio porque ella construyó el primer instituto de danzas, que luego vamos a ver que fue precursor, ese instituto de danza que llamaba Astar, que era por un comandante de una serie o una telenovela que tenía que ver con el espacio. Viviana fue una de las precursoras del movimiento cultural que tiene hoy el barrio a través de las comparsas y los carnavales. También hablamos con otra vecina, María García, que nos cuenta esta historia sobre por qué el nombre La Bianca, y también ella nos dice que se llamaba así por una sobrina de esta persona Marcone, que era el que había vendido o cedido los espacios para construir el barrio. Ella cuenta que llegó en 1981 acá al barrio y nos cuenta detalles, por ejemplo, de que el barrio fue construido todo con conexiones eléctricas subterráneas. Luego pudimos conversar también con la familia Duimovich, que no solamente conformaron en el 82-83, cuando ellos vinieron, la primera comisión vecinal, sino que fueron una familia que colaboró con la escuela número 52, que también fue creada por la necesidad de educar a aquellos hijos de los obreros que en ese momento participaban de la construcción de la represa de Salto Grande. Es decir, que la escuela número 52, que se llama Dos Naciones, debe su nombre a la represa de Salto Grande y es apadrinada hasta el día de hoy por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, porque surgió de la necesidad justamente de educación de los hijos de los obreros que participaban en dicha construcción. Miguel es un vecino del barrio 708 y nos cuenta un poco de la construcción de la que es hoy la plaza principal.
Miguel mira a la plaza y señala y nos cuenta que era donde iban a parar todos los escombros. Entonces él cuenta que la comisión vecinal pidió a IAPB poder utilizar ese espacio como una plaza. Y bueno, él junto con otras personas fueron las primeras que despejaron ese lugar, que pudieron hacer los caminitos, que pudieron poner los juegos, que pudieron inaugurar la cancha. Cuenta también que ellos están hace 40 años, que el centro, los sectores antes era todo escombro, tierra, y de a poco los vecinos fueron armando comisiones como consorcios dentro de cada uno de los sectores, porque cada barrio tiene sectores. Por ejemplo, el barrio 708 tiene 6, 12, 15 sectores, entonces cada sector se hacía cargo de la construcción o del arreglo justamente del jardín. La Bianca está rodeada de historia. Hoy se agregó, pero no es parte de la Bianca, un barrio que se llama Pampa Soler, que es camino a La Tortuga. Pero ese lugar eran dueños la familia Soler y Russo Marco, que era uno de los que había donado, que tenían canteras y aserraderos. Hoy aún se pueden ver algunos vestigios de sus casas, por ejemplo las que vemos acá. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era chica, íbamos a caminar con mi mamá y algunas amigas para esos lados y había un pequeño arroyo y siempre pasábamos por estas ruinas de esta casa que estamos viendo acá, que eran de estas personas que vivían antes de la construcción de la represa. También pude investigar que en esta zona había plantaciones de uvas, había viñedos, se producía vino, pero eso fue mucho tiempo antes, fue en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, hasta fines del siglo XIX. En esta zona también aledaña al barrio era una zona de tambos, así que es una zona culturalmente rica que tiene historia. Ahora vamos a hablar un poco más de la escuela, como nos contaban la familia Duimovich. Bueno, esta escuela fue creada justamente en el año 1974 y se inauguró en el 77, prácticamente junto con la construcción de la represa, como hablábamos recién, por la necesidad que tenían los obreros de educar a sus hijos, ¿no? Y el matrimonio Duimovich, bueno, colaboraban, él nos cuenta que ellos hacían los muebles para la escuela, que se hacían peñas folclóricas, que se traían grandes artistas, que se traían ballets, pudieron traer artistas como los hermanos Cuesta, los Imaguaré, así que bueno, se hacían muchas cosas culturales en el barrio. También Mari fue una de las personas que colaboró con el inicio de lo que hoy es la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Luego, más adelante, en 1989, surge la necesidad, porque el barrio comienza a crecer, entonces surge la necesidad de una escuela secundaria. Digamos, la 52 tenía una escuela secundaria, pero ya no daba abasto, entonces en 1989 se crea dentro del barrio la escuela Malvinas Argentinas, que antes fue secundario José Gevarcio Artigas, y hoy tiene las dos, la escuela secundaria y la escuela primaria, que surgió un tiempo después. Una de las más grandes pasiones que tiene este barrio, que es lo que la caracteriza, es el fútbol y sus colores. El barrio se caracteriza por tener una bandera, o mucha gente la conoce por el barrio tricolor. Y el barrio tricolor se debe a la bandera del Club Social y Deportivo La Bianca. Miguel Duimovich, uno de los vecinos que había formado parte de la comisión vecinal, nos cuenta que también formó parte de la comisión que creó el Club Social y Deportivo La Bianca. Bueno, una de las preguntas que yo le hice a Miguel, quería saber si él sabía por qué La Bianca es el único barrio que tiene una bandera y sus colores son rojo, verde y blanco. Yo toda la vida pensé que tenía que ver con la bandera italiana, porque bueno, es un barrio que se caracteriza por tener pasión, porque bueno, tiene pasión por los carnavales, que ahora después vamos a hablar. Entonces le pregunté a Miguel si sabía cómo habían surgido los colores. Entonces él me dice que los colores de la bandera de La Bianca surgieron por el Club Social y Deportivo La Bianca. Entonces yo quería saber cómo había surgido y si era como yo creía, que tenía que ver con los colores de la bandera italiana. Entonces me contó que cuando estaba surgiendo el club,
se estaba conformando, porque el club funcionaba antes en lo que hoy son los centros comerciales, en una pequeña oficina que se había usado antes como galpón cuando se construían los barrios. Entonces, en un momento dado hubo que conformar el club como persona jurídica, como persona física, y hubo que viajar a Paraná. Entonces enviaron una persona encargada, y cuando esta persona encargada de tener que inscribir el club llega, una de las cosas que le preguntaron en la ficha era qué bandera tenía el club, y él no sabía o no lo había conversado, y dice que cuando mira hacia arriba ve un cuadro de la Unión Cívica Radical, y bueno, y le dice rojo, blanco y verde, y así se establecieron los colores del club, que luego pasaron a ser los colores del barrio. Hoy la Bianca es conocida como la tricolor por la comparsa, porque la comparsa y la batucada de la comparsa siempre utiliza estos colores distintivos de la bandera que la aportó el club. La Bianca llegó, el club de la Bianca futbolísticamente tiene muchos jugadores que han podido triunfar en el exterior, ha ganado unos cuantos premios, unos cuantos campeonatos. Hoy tiene un estadio grande con gimnasio, tiene instalaciones, se practica hockey, y es un lugar que aúna muchos de los vecinos y muchas de las actividades deportivas que hoy se ofrecen dentro del barrio. Otro de sus fundadores, Aníbal Ventos, cuenta que cuando se empezó a construir el estadio donde es hoy, porque antes se tenía otro lugar que estaba cerca del río, que era una cancha, nada más una canchita que hoy lamentablemente ya no existe, lamentablemente hoy es un asentamiento, pero cuando se empezó a construir el estadio, él cuenta que se había comenzado y quedó como en un tinglado, como una especie de galpón, y que las primeras reuniones las hacían ahí a la luz del día o con muy precario, porque como era todo zona de campos, ese lugar había sido ocupado por animales. Entonces bueno, dice que tuvieron que limpiar mucho, que pedir mucha ayuda, pero bueno, hoy consta de las instalaciones que tiene, y es un lugar no solamente de deporte sino de recreación para toda la familia. Finalmente, a mí me gusta destacar de este barrio, yo le digo que en mi tesis figura que es una cuna de artistas, porque por sus calles está lleno de personas involucradas con el barrio. Como podemos ver en estas imágenes, hay artistas que pintan murales para embellecer el barrio, que lamentablemente a veces no se encuentra en las mejores condiciones o ha sido abandonado bastante por el municipio. Exaltan la belleza del barrio. Hemos podido charlar con una de sus artistas, que como es Natacha Vargas, que ya ha pintado varios de los murales. Natacha no solamente es una artista que pinta murales, sino que ha nacido prácticamente con la comparsa. Su mamá, como comentábamos antes, Viviana Satt, fue la precursora de la primera comparsa que se creó con la comparsa de los pequeños duendes, que fue la comparsa Estrellita. La comparsa Estrellita luego la tomó Mari García, y se formó la primera escuela de samba de Concordia, que hoy, digamos, después que deja de existir Estrellita, juntamente crece otra comparsa que se llama Ráfaga, que es muy conocida, que ha ganado muchísimos premios, en la cuales participan muchísimos músicos, compositores. Hoy tiene profesores profesionales de la música. La comparsa Ráfaga, junto con Mari García, ha generado una escuela de samba en donde se enseña a niños y adolescentes la música a través de la samba. Es un barrio que realmente vive el carnaval, que lo palpita, que espera la fecha. Tiene artistas consagrados como Mauricio Percara, que forma parte de La Trajinada, que han ganado premios con la música, con la samba. Ellos han hecho fusiones. Al finalizar se puede escuchar en este video algunas canciones de ellos. Ellos han ganado premios con La Trajinada, premios nacionales. Ellos hacen fusiones con la música litoraleña, usando desde bombos, guitarras, y fusionando lo que es la samba pura también con nuestras raíces, con el litoral.
una de sus canciones me dice: nubes y algo de humedad, acuarela del lugar, contrastes hay, sí que los hay. Esta parte de la canción se refiere a que La Bianca es un complejo de departamentos en donde normalmente se ve teñida hoy en día de humedad. También en su canción, que se la puede observar en la tesis, habla de que un vecino habla y se escucha todo, pero es parte del paisaje. Él realmente expone el cariño que siente por el barrio que hoy extraña, porque hoy vive en otra ciudad, pero él dice que es un sentimiento de todos los que se van, querer volver, porque La Bianca es como una gran familia y la extrañan y se extraña cuando no están. La misma historia comparte Federico Godoy, que también es un cantante y compositor. Incluso Federico ha cantado y ha compuesto una canción que tiene que ver con el carnaval, pero el carnaval del país. Pudo grabar con artistas como Antonio Tarragorros el carnaval del país para los 200 años del Bicentenario, y es un artista que comenzó escribiendo canciones para la comparsa Ráfaga y luego fue evolucionando en sus composiciones, en su música. Él cuenta que su familia es artista, así que él creció escuchando música y bueno, luego lo pudo volcar en la comparsa, que fue su cuna. Así que bueno, como podemos ver, La Bianca no solamente tiene historia y pertenece a una historia muy importante, que es nada más ni nada menos el surgimiento de un barrio, desde la construcción nada más que de la represa binacional de Salto Grande, pasando por su historia, ¿no? y cuna de artistas que realmente han hecho quedar no solamente al barrio, sino a la ciudad bien afuera, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, porque algunos de sus artistas, como Mauricio Percara, ha llegado a participar incluso de los carnavales desde Río. Para finalizar con esta exposición, me gustaría leer una conclusión final que escribí, que si bien salió del corazón, la quiero leer porque no me quiero olvidar ningún detalle ni ninguno de los agradecimientos, así que me gustaría leer mi conclusión final. La Bianca ha sido el barrio que me vio nacer, donde crecí. Atesoro cada recuerdo de él. Este viaje que he realizado con sus vecinos, artistas y apasionados me ha traído gratos recuerdos, imágenes, momentos que me había olvidado de la infancia. Para mí este trabajo significó un paseo por el túnel del tiempo, pero que no ha sido oscuro, sino que me iluminó algunos de mis recuerdos más preciados. Volví a ver con ojos diferentes mi barrio, el que me vio crecer. Recordé la plaza donde mi papá me enseñó a andar en bici, donde corría carreras en roller. Traje a mi memoria las carreras de atletismo, donde mi viejo se ponía en la llegada para esperarme y yo corría más fuerte para verlo. El sector donde salía a jugar con mis amigos y jugábamos al carnaval. La cancha de bochas, donde pasaba tiempo con mi papá, cantina, muchas tardes juntos. Hace 2 años perdí a mi papá y realmente recorrer la historia de mi infancia lo trajo a mi memoria y a mis más gratos recuerdos. El río, que fue escenario de muchísimas reuniones familiares, de momentos colmados de alegría, que hoy por ahí traen nostalgia, pero cada momento está marcado por mi padre, por mis hermanos, los momentos compartidos con mi familia. El adulto que hoy soy se había olvidado también de la calidad de la gente, de la calidez de la gente que tiene este barrio, de la buena onda, de la colaboración, de la predisposición para ayudar. Su paisaje, aunque hoy denota un deterioro, está colmado de muchas buenas intenciones, de gente que quiere hacer por el barrio, de gente que le interesa al barrio, los chicos, que les importa sacarlos de las drogas, de la delincuencia. Los artistas no solo pintan murales, sino que reconfortan el alma del barrio, los bailarines de candombe con sus tambores que sonorizan algunas de las tardes de primavera, de verano, el rugir de los tambores que resuenan con la fuerza en las tardes, noches de verano, porque el carnaval ya llega. No es todo color de rosas en el barrio, pero es un barrio con hermosas personas que añoran concretar este sueño del barrio ideal, de sacar a los pibes de la droga con el fútbol, el deporte, la música, la danza y las artes plásticas. Un barrio que transmitió ese deseo de generación en generación, y los que somos de acá deseamos construir un futuro mejor, lleno de nuevos sueños y mejores momentos. Muchas gracias.